Hola, buen día. Mi nombre es Ariel Rosales. Hoy me encuentro con el licenciado en Higiene y Seguridad Daniel Rodríguez para hacerle una pequeña entrevista en base a la instalación, puesta en marcha y funcionamiento de un horno crematorio. El objetivo de esto es buscar información de un profesional para encontrar diferentes enfoques y opiniones respecto al tema planteado. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Ariel, gracias por la oportunidad y un placer poder darte un enfoque sobre los puntos que vas a plantear basado en tu tesis, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dani. Eh, en base hemos planteado este trabajo en cinco ejes. El primer eje, plan de contingencia, protocolos, elementos de protección personal, peligros y riesgos. Comenzando con el primer ítem, que sería el plan de contingencia, hemos encontrado distintos temas dentro de ese plan de contingencia en lo que se refiere a entrenamiento, roles, tiempo de respuesta, simulacros. ¿Qué me puede decir de estos temas, Dani? Bien, vos tenés para planes de contingencia y planes de emergencias son similares, ¿bien? Lo importante acá es que puedas definir en el tiempo un plan de entrenamiento para las personas basado en la situación que tienes que afrontar, ya sea para la etapa de construcción o para la etapa de operatividad del crematorio. Es muy importante que una vez que pongas en marcha los que tú has escrito como plan de emergencia, en ambos casos es importante que en tu caso puedas hacer simulacro para ver la efectividad de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que busca la efectividad? Es detectar oportunidades para saber cómo actuar. Lo importante acá es que los simulacros recomiendo que sean 4 para tener un plan de acción más efectivo y dentro de los simulacros que puedas identificar tanto para la obra en construcción o para la operatividad del crematorio cuáles son las áreas críticas a las cuales tienes que enfocarte que te generen un riesgo. Entonces para esas áreas críticas un simulacro en especial y para lo que es general un simulacro donde puedas involucrar todo. Pero separando las áreas críticas lo que busca es que puedas definir cómo accionar en esa área crítica, ya sea incendio, ya sea un rescate en espacio confinado, un rescate en trabajo en altura, puedes definir quiénes los podrían hacer y ver cómo actúan esas personas. Y después tenés el general donde involucra a todos. Lo más importante también acá es que los simulacros y los planes de contingencia tienen que abarcar derrames, por ejemplo, incendios, que es común, y después también todo lo que es el aspecto climático, por ejemplo, una lluvia torrencial o un viento fuerte, y a su vez también incorporar todos otros factores como el sismo, ¿no? Entonces tiene que ser completo y eso lo puedes definir a través de un análisis de riesgo de lo que estás alrededor tuyo o lo que estás teniendo dentro del establecimiento, ¿no? Y después, muy importante que cuando tú establezcas los planes de contingencia y los planes de emergencia, puedas definir roles. ¿Qué rol va a tener cada uno? Desde un director de obra hasta un gerente del crematorio, por ejemplo, un empleado administrativo o un supervisor, y así sucesivamente, ¿no? Y otra cosa importante es tener una persona que dialogue con la prensa en caso de suceder algo, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación hoy son muy rápidos en transmitir información, están las tecnologías dadas, de las cuales tenemos que estar preparados para dar ese tipo de información. Perfecto. Bueno, con respecto al segundo eje, que serían los protocolos, hemos determinado tres protocolos, que sería el protocolo propiamente dicho de la actividad, de la cremación, el protocolo visto desde la bioseguridad y el protocolo de COVID-19, que no lo podemos dejar pasar de acuerdo a la realidad del mundo que está viviendo en base a esta pandemia. En base a estos protocolos, ¿cuáles actividades vos considerás que son principales para realizarlos?
En primera instancia, los protocolos tienen que ser confeccionados con una integración de personas que hacen la actividad, por ejemplo, bioseguridad, un biólogo, un químico, ¿bien? Lo que es cremación, los técnicos en cremación o alguien especializado en cremación que tengan una formación académica superior, y lo que es COVID-19, todo lo que es medicina laboral. O sea, todo eso es trabajo integrado. Recordando que el higienista lo que tiene que hacer es hacer cumplir lo que dice el protocolo, que el protocolo es una directiva, es como si fuera un reglamento, y nosotros lo que tenemos que hacer es controlar que eso se cumpla. Otra cosa importante del protocolo es también ver si en la posibilidad amerita o no hacer un simulacro de protocolo. O sea, para COVID sabemos que si una persona es detectada como COVID positivo, tenemos que hacer la higiene y sanitización de donde la persona anduvo para eliminar el virus, ¿no? Entonces hay que analizar eso también, ¿no? Perfecto. Bueno, con respecto a los elementos, el tercer eje que serían los elementos de protección personal, teniendo en cuenta que el EPP es cuando ya no nos queda otra opción, no tenemos otra forma de bloquear el riesgo o el peligro, tenemos que entregarle al operario un EPP. En estos casos hemos considerado de que los EPP que se podrían utilizar dentro de la instalación de este horno serían los barbijos, las gafas, las botas de limpieza, zapatos de seguridad para tarea operativa y la ropa adecuada para cada circunstancia. Con respecto de la forma para elegir al EPP y establecer qué EPP es necesario en cada situación, ¿qué nos podrías decir, Dani, con respecto a eso? Observando el proyecto, lo que encuadra los elementos de protección personal, se ha utilizado la IRAN 3800, y dentro de lo que es la administración, en lo que es la verificación del proyecto, son EPP básicos, está bien, porque han determinado que los riesgos son bajos, muy bajos. Entonces, lo importante acá es que una vez que lo que dice el proyecto versus lo que una vez que el crematorio está en operación, verificar si esos riesgos se mantienen o han surgido alguna distorsión o quizás han surgido otros riesgos que no ha visto. Entonces es bueno verificarlo en el piso, como quien dice, que esos riesgos están contemplados en el proyecto sigan manteniéndose dentro de lo que tú ves. Ahora, si hay riesgos que no están dentro de esa matriz evaluada, bueno, hay que confirmar de nuevo la matriz de riesgo y los EPP asociados a eso. Recordar que la resolución 299 del 2011 te dice que, de acuerdo al rol de cada persona, tiene un EPP asignado, y eso va a salir dentro de la matriz de análisis de riesgo, ¿no? Siempre tener en cuenta que IRAM toma la 18.000 como referencia, hoja 18.000 como referencia, y hay que aplicar la jerarquía de control de riesgo que se basa en eliminación, sustitución, la administración del riesgo o los controles de ingeniería y la señalización. Por último va el EPP. Mientras menos EPP le pongamos a las personas, quiere decir que más hemos trabajado sobre la mitigación del riesgo o la eliminación. Excelente. Y con respecto, bueno, a los últimos dos ejes de la entrevista, que sería el eje 4 y 5, que serían los peligros y los riesgos. Dentro de los peligros hemos encontrado los peligros, por ejemplo, de atrapamiento, golpes, caídas del mismo distinto nivel, de quemaduras, explosiones. Y dentro de los riesgos también hemos encontrado, por ejemplo, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos mecánicos y también eléctricos. Con respecto a lo que sería identificación de riesgos y peligros, ¿cómo es la forma que vos los seleccionarías, los encontrarías, digamos? Ya hablamos de la norma INA entre 1800, donde determinaron el nivel de riesgo. Después tenemos los decretos nacionales y resoluciones. El decreto 351 habla un ítem, por ejemplo, el trabajo en altura y todo lo que tenés que cumplir basado en lo que dice el artículo. Entonces, si tenemos un riesgo de caída al mismo nivel o a distinto nivel,
podemos implementar un programa de trabajo en altura. Lo mismo para espacio confinado, lo mismo para aislamiento de energía peligrosa. Con eso contemplamos, identificamos los peligros. Después están los que son los mapas de seguridad. O sea, yo tengo un área donde yo puedo ver el área y le puedo identificar los riesgos. Entonces ya identificamos los riesgos. Ese mapa de riesgo lo hacemos saber al empleado. O sea, usted está en esta zona de trabajo, usted tiene estos riesgos. Bien. Y después tenemos la mitigación. Ese mapa de riesgo nos va a decir, identificar los riesgos y qué tenemos que hacer. En este caso, por ejemplo, podemos decir, bueno, para esta área utilice este PP porque el riesgo es este. ¿Ya? Y es muy importante que todo lo que es peligro y riesgo, siempre el entrenamiento, el conocimiento. Tenemos otra forma de mitigar el riesgo, por ejemplo, la resolución sobre el sistema global armonizado de químicos. Entonces, un estándar a nivel mundial, y si vas a la hoja de seguridad de ese material, te va a decir cómo manipular el químico, cómo se transporta, dónde se debe almacenar y cuáles son los riesgos para la salud y cuáles son los elementos de protección personal que debe utilizar. Entonces, siempre como base tenemos información. De ahí vos lo que tenés que hacer es pasarla a un programa o a un estándar o a algún procedimiento. Y por ejemplo, para terminar, el tema de el horno tiene una puerta tipo cuchilla. Tenemos que garantizar que los dispositivos de protección de esa cuchilla estén inspeccionados, verificar, por ejemplo, todos los sistemas que estén inspeccionados y en buenas condiciones, y poder hacer un buen plan de mantenimiento o de corrección si surge en alguna inspección algún defecto, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Hemos concluido los 5 ítems establecidos al principio. Y bueno, agradecerle a Daniel por su buena predisposición, por su buena voluntad, como siempre hace conmigo. Bueno, bien, muchísimas gracias y espero que tengas éxitos en tu tesis. Gracias, nos vemos, muchas gracias.